Muy buenas noches, hermanos y amigos. En muchas Biblias, en el libro de los Hechos, dice los Hechos de los Apóstoles, que es cierto, pero también muchas personas dicen que debemos decir los Hechos del Espíritu Santo. Y alguien ha escrito una vez que Cristo es el tema, la iglesia es el medio y el Espíritu Santo es el poder. Y así vemos en el libro de los Hechos, Cristo es verdaderamente el tema de este libro y la iglesia que fue fundado en el día de Pentecostés es el medio y el Espíritu Santo es el poder de la palabra de Dios. Los Hechos de los Apóstoles es la única historia inspirada de la iglesia. Es asimismo la primera historia de la iglesia y la única historia primaria de la iglesia que cubre los primeros días de la fe. Sin este libro estaríamos totalmente a oscuras. Pasar directamente de la vida de nuestro Señor en los evangelios a los epístolas sería un salto enorme. Podemos preguntar quiénes eran las congregaciones a las que éstas se dirigen y cómo se originaron. El libro de Hechos da respuesta a estas y muchas otras preguntas. Es un puente no solo entre la vida de Cristo y la vida cristiana enseñada en las epístolas, sino también un enlace de transición entre el judaísmo y el cristianismo, entre la ley y la gracia. El libro de los Hechos es la historia desde un pequeño movimiento judío centrado en Jerusalén hasta la fe mundial que se ha introducido ya en la misma capital del imperio, la ciudad de Roma. ¿Quién era el escritor del libro de los Hechos? La paternidad de Lucas y Hechos es la misma, y en esto el acuerdo es casi universal. Si el tercer evangelio es de Lucas, lo mismo sucede con Hechos. En Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así fueron las primeras palabras escritas por el doctor Lucas en Lucas capítulo 1, versículos 1 y 4. Y las primeras palabras en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 a 5, Lucas escribe: en el primer tratado, oh Teófilo, eso es el libro de los Hechos, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, sí fueron las primeras palabras del libro de los Hechos escrito por el doctor Lucas. La fecha del
el del libro de Hechos es más probable que Lucas escribió Hechos mientras Pablo estaba encarcelado en Roma el año 62 o 63 después de Cristo. Cuando miramos el trasfondo y tema del libro de los Hechos, vemos que los Hechos de los Apóstoles palpita con vida y acción. Ahí vemos al Espíritu Santo obrando, formando las iglesias, energizándola y expandiéndola. Es la magnífica registro del soberano Espíritu, empleando los instrumentos más improbables, venciendo los más formidables obstáculos, usando los métodos menos convencionales y logrando los mejores resultados. Hechos reemprende la narración allí donde la dejan los evangelios y luego nos lleva a través de unas rápidas y dramáticas descripciones a lo largo de los primeros y turbulentos años de la iglesia primitiva. Es el registro del gran periodo de transición cuando la iglesia del Nuevo Testamento se estaban liberando de los motajes del judaísmo y exhibiendo su carácter distintivo como una nueva comunión en los que los judíos y los gentiles son uno en Cristo. Al leer sentimos algo del entusiasmo espiritual que se hace presente cuando Dios está obrando. Al mismo tiempo sentimos la tensión que surge cuando tanto el pecado como Satanás se oponen y obstruyeran. En los primeros 12 capítulos, el apóstol Pedro ocupa un puesto clave con su valerosa predicación a la nación de Israel. Desde el capítulo 13 en adelante, el apóstol Pablo pasa al frente como el celoso, inspirado y infatigable apóstol a los gentiles. El libro de los Hechos cubre un periodo de unos 33 años. J.B. Phillips observa que en ningún periodo comparable de la historia humana, nunca ningún grupo pequeño de personas ordinarios han movido de tal forma al mundo que sus enemigos pudiesen decir con lágrimas de rabia en sus ojos que estos hombres han revolucionado el mundo. Y así vemos como el Espíritu Santo usaba a estos hombres, los apóstoles del Señor, para transmitir el mensaje de la salvación y cambió tanto a las personas en tantos países del mundo. Entonces podemos ver que el libro más bien se divide en 3 partes. La iglesia en Jerusalén y Judea. Vemos la promesa del Espíritu por el Señor resucitado. El mandato del Señor a los apóstoles acerca de su ascensión. Y los discípulos esperan en oración en Jerusalén. Y el día de Pentecostés y el nacimiento de la iglesia, la curación de un cojo y la acusación de Pedro a Israel y la persecución y el crecimiento de la iglesia. Así vemos esta parte de la iglesia en Jerusalén y Judea en los primeros 7 capítulos. Después sigue la iglesia en Judea y Samaria en capítulos 8 y 9 hasta el versículo 31 de capítulo 9. Vemos el ministerio de Felipe en Samaria. Vemos Felipe el eunuco de Etiopía y la conversión de Saulo de Tarso. Y la tercera parte del libro de los Hechos es la historia de la iglesia hasta la última de la tierra, desde capítulo 9, versículo 32 hasta el fin del libro de los Hechos. Vemos la predicación de Pedro del Evangelio a los gentiles. Vemos la formación de la iglesia en Antioquía. Vemos la persecución a manos de Herodes y la muerte del mismo rey.
Vemos el primer viaje misionero de Pablo a Galacia. Vemos el concilio en Jerusalén. Vemos el segundo viaje misionero de Pablo a Asia Menor y a Grecia. Vemos el tercer viaje misionero de Pablo también a Asia Menor y a Grecia. Vemos el arresto de los juicios de Pablo, la travesía de Pablo a Roma y el naufragio y el arresto domiciliario de Pablo y su testimonio a los judíos en Jerusalén. Entonces, así vemos el libro distribuido en estas tres partes: a la iglesia en Jerusalén y Judea, la iglesia en Samaria y a la iglesia en todo el resto del mundo. En capítulo 1, en versículos 1 y 5, tenemos la promesa del Espíritu por el Señor resucitado. El libro de los Hechos comienza con un recordatorio. Lucas, el médico amado, había ya escrito antes a Teófilo un escrito que ahora conocemos como el Evangelio según Lucas. En los últimos versículos de aquel Evangelio le decía a Teófilo que inmediatamente antes de su ascensión, el Señor Jesús había prometido a sus discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo. Y leyendo los últimos versículos de Lucas, capítulo 24, versículos 48 a 53, dice: y vosotros sois testigos de sus cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora Lucas prosigue la narración y así vuelve de nuevo a esta entusiasmante promesa como su punto de partida. Y es apropiado que lo haga así, porque en aquella promesa del Espíritu Santo se escondían en forma geminal todos los triunfos espirituales que se desenvuelven en el libro de los Hechos. Lucas describe su evangelio como el primer tratado o el primer libro. En aquel habla había registrado las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En Hechos prosigue el registro relatando las cosas que Jesús prosiguió haciendo y enseñando después de su ascensión por medio del Espíritu Santo. Observamos que el ministerio del Señor era a la vez de acción y enseñanza. No era doctrina sin deber, ni credo sin conducta. El Salvador era la viva encarnación de lo que enseñaba, practicaba lo que predicaba. En versículo 2, Teófilo recuerda que el anterior libro de Lucas terminaba con el relato de la ascensión del Salvador, descrito aquí como fue recibido arriba. Recordaría también las entrañables últimas instrucciones que el Señor había dado a los 11 apóstoles antes de partir. Durante los 40 días entre su resurrección y ascensión, Jesús se apareció a sus discípulos, dándoles las más poderosas pruebas posibles de su resurrección corporal, que vemos en Juan capítulo 20, versículo 21. Durante este tiempo también estuvo conversando con ellos acerca de los temas del reino de Dios. Su interés principal se centraba no en los reinos de este mundo, sino en el reino o esfera donde Dios es reconocido como Rey.
El reino no debe ser confundido con la iglesia. El Señor Jesús se ofreció a sí mismo a la nación de Israel como rey, pero fue rechazado. Su reino literal sobre la tierra fue por ella propuesto hasta que Israel se arrepiente y se recibe como Mesías, como vemos en Hechos capítulo 3. En la actualidad el rey está ausente, sin embargo, él tiene un reino invisible sobre la tierra, como vemos en Colosenses. Está compuesto por todos los que profesan unido con él. En un sentido, consiste de todos aquellos que afirman ser cristianos. Este es su aspecto externo, pero en su realidad interior incluye solamente a quienes han nacido de nuevo, como vemos en Juan capítulo 3. El reino en su actual condición es descrito en las palabras de Mateo capítulo 13. Y en la Biblia hay dos expresiones, el reino de Dios y el reino de los cielos. Cuando yo era niño, yo siempre recuerdo los hermanos en la asamblea explicando la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Hoy en día hay muchos, hasta buenos expositores de la Biblia, dicen que el reino de Dios y el reino de los cielos es la misma cosa. Pero en realidad hay una diferencia. El reino de Dios se compone de todas las personas que verdaderamente han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor. Y el reino de los cielos, como vemos en las parábolas de Mateo capítulo 13, habla del trigo y la cizaña. Entonces vemos que hoy en día vemos el reino de los cielos en general alrededor de nosotros, donde hay personas que son cristianos de verdad, y también en la iglesia, en este mundo se ve la gente que dicen que son cristianos, pero no lo son en realidad. Pero solamente en la iglesia verdadera hay creyentes de verdad. La iglesia es algo totalmente nuevo. No fue tema de la profecía en el Antiguo Testamento. Está formado por todos los creyentes desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Como esposa de Cristo, la iglesia reinará con él en el milenio y compartirá su gloria para siempre. Cristo volverá como rey al fin de la gran tribulación, destruirá a sus enemigos y establecerá su reinado de justicia sobre toda la tierra. Aunque su reinado centrado en Jerusalén durará 1000 años, sin embargo, el reino es eterno en el sentido de que todos sus enemigos de Dios serán al final destruidos y que reinará eternamente en el cielo sin oposición ni estorbos, como dice en 2 Pedro capítulo 1. Versículo 4 de este capítulo de Hechos, Lucas narra ahora una reunión del Señor con sus discípulos, reunido con ellos en un aposento en Jerusalén. El Redentor resucitado les mandó que permaneciese en Jerusalén, pero podría preguntarles ellos por qué en Jerusalén. Para que ellos era una ciudad de odio, violencia y persecución. Sí, el cumplimiento de aquella promesa del Padre tendría lugar en Jerusalén. La venida del Espíritu tendría lugar en aquella misma ciudad en la que el Salvador había sido crucificado. La presencia del Espíritu Santo allí daría testimonio del rechazamiento del Hijo de Dios por parte de los hombres. El Espíritu de verdad convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y esto tendría lugar comenzando en Jerusalén.
Y los discípulos recibirán el Espíritu Santo en la ciudad donde ellos mismos habían abandonado al Señor y habían huido para salvarse. Serían fortalecidos y cobrarían un valor indómito en el mismo lugar donde anteriormente se habían demostrado débiles y cobardes. No era la primera vez que los discípulos oyeron de la promesa del Padre de labios del Salvador. A lo largo de su ministerio terrenal y especialmente en su discurso del aposento alto les había hablado del ayudador que vendría, como vemos en Lucas capítulo 24, Juan 14, 15 y 16. Ahora en versículo 5, ahora en su última reunión con ellos, les repite la promesa. Algunos de ellos, si no todos, ya habían recibido el bautismo con agua de Juan el Bautista. Pero el bautismo de Juan era externamente y físico. Dentro de no muchos días iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y este bautismo sería interior y espiritual. El primer bautismo de Juan el Bautista los identificó externamente con el remanente arrepentido de la nación de Israel. El segundo los incorporaría en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y los capacitaría para el servicio. Jesús prometió que serían bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días, pero no hay mención del bautismo en fuego. Este último es un bautismo de juicio solo para los no creyentes y está aún en el futuro. Entonces, en versículos 6 a 11 vemos el mandato del Señor a los apóstoles antes de su ascensión. Es posible que el incidente que se relata aquí tuviese lugar en el Monte de los Olivos, delante de Betania. Este es el punto desde donde el Señor Jesús volvió al cielo, como vemos en Lucas capítulo 24, los últimos versículos. Los discípulos habían estado pensando acerca de la venida del Espíritu. Recordaban que el profeta Joel había hablado del derramamiento del Espíritu en relación con el glorioso reinado de Mesías, como vemos en Joel capítulo 2. Por ello llegaron a la conclusión de que el Señor establecería pronto su reino, por cuanto había primero dicho que el Espíritu sería dado dentro de no muchos días. Su pregunta revelaba que todavía esperaba que Cristo estableciese inmediatamente su reino terrenal literal. Pero en versículo 7, el Señor no los corrigió por esperar su reinado literal sobre la tierra. Esta esperanza estaba y está justificada. Siempre los dijo que no podían conocer cuándo vendría su reino. La fecha había sido establecido por la sola potestad del Padre, pero no le placía revelarla. Era una información que le pertenecía exclusivamente. La expresión los tiempos o las sazones se emplea en la Biblia para referirse a los varios acontecimientos predichos por Dios que han de acontecer aún en relación con la nación de Israel. Desde su trasfondo judío, los discípulos comprenderían esta expresión aquí como refiriéndose a los días cruciales antes de y incluyente el establecimiento del reino milenial de Cristo sobre la tierra. En versículo 8 dice, habiendo suprimido su curiosidad acerca de la fecha futura de este reino, el Señor Jesús dirige su atención de sus discípulos a lo que era más inmediato.
a la naturaleza y esfera de la misión que les iba a encomendar. En cuanto a su naturaleza, ellos debían ser testigos. En cuanto a su esfera, debían ser testigos en Jerusalén, en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primero habían de recibir poder, el poder del Espíritu Santo. Ese poder es la grande e ineludible condición del testimonio cristiano. Uno puede tener mucho talento, una gran instrucción y amplia experiencia, pero será ineficaz si carece del poder espiritual. En cambio, uno puede carecer de educación, ser poco atrayente y sin refinamientos, pero si está dotado por el poder del Espíritu Santo, el mundo se girará para verle arder por Dios. Había un hermano en las asambleas que tenía medio día de escuela. Su padre le llevó a la escuela de la mañana, pero a mediodía se dio cuenta que lo necesitaba en la finca. Y esta fue toda su educación formal. Aprendió a leer usando la Biblia y llegó a ser un buen expositor de la palabra. Este fue el hermano Jorge Ocampo. Había un hermano en los Estados Unidos hace como unos 100 años, D.L. Moody, que fue un gran predicador de la palabra de Dios, y cuando fue a Inglaterra, los obispos y los líderes de la iglesia de Inglaterra decían que este hombre, cuando hablaba, mataba el inglés de la reina. Era un hombre que no tenía mucha educación y era un vendedor de zapatos, pero era un predicador que mostraba el gran poder del Espíritu Santo en sus mensajes, y mientras predicaba, miles de personas llegaron a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora, aquellos atemorizados discípulos necesitaban poder para testificar, una santa intrepidez para predicar el Evangelio. Recibirían este poder cuando el Espíritu Santo viniese sobre ellos. Su testimonio iba a comenzar en Jerusalén, una disposición de la gracia de Dios repleta de significado. Esa misma ciudad desde nuestro Señor fue crucificado, fue la primera en recibir el llamamiento al arrepentimiento y la fe en él. Luego Judea, la sección sur de Palestina, con su gran población judía y con Jerusalén como su capital. Después Samaria, a la región en el centro de Palestina, con su odiada población mestiza con la que los judíos no tenían tratados. Luego, lo último del mundo entonces conocido, los países gentiles que hasta entonces estuvieran fuera en relación a privilegios religiosos. Para nosotros, Jerusalén puede significar para nosotros nuestra propia familia, las personas en nuestras familias que no conocen al Señor, y nosotros tengamos la libertad para predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios a ellos, para que ellos lleguen a ser como hijos del Señor. Los de Judea pueden representar para nosotros los vecinos, el lugar donde trabajamos, el lugar donde estudiamos, esas personas que conocemos, que pueden también ser recipientes de la palabra de Dios por medio de la boca de nosotros. Y después de Samaria, en unos lugares más allá de nuestro centro de vivienda, donde normalmente trabajamos y vivimos, y hasta lo último del mundo, el Señor nos puede ayudar para que podamos compartir la palabra de Dios con personas que viven lejos de nosotros y
aun en un viaje que podemos hacer a la otra parte del mundo, el Señor puede usarnos para enseñar la palabra de Dios a esas personas. En versículo 9, dice, tan pronto como el Salvador hubo comisionado a sus discípulos, fue alzado al cielo. Esto es todo lo que dice la Escritura. Fue alzado y le tomó sobre sí una nube que le ocultó de sus ojos. Un acontecimiento tan espectacular y sin embargo descrita de una manera tan sencilla. En versículo 10, una vez más, sin una expresión de atónita sorpresa, Lucas narra la aparición de dos varones con vestiduras blancas. Se trataba evidentemente de seres angélicos a los que se les mandó que aparecer en la tierra en forma de varones. Quizá eran los mismos ángeles que aparecieron en el sepulcro después de la resurrección, que vemos en Lucas 24. En versículo 11, los ángeles se dirigieron primero a los discípulos como varones galileos. Por lo que sabemos, todos sus discípulos, con la excepción de Judas Iscariote, provenían de la región occidental del mar de Galilea. Judas Iscariote era de Judea. Luego los ángeles les decían, ¿por qué estás mirando al cielo? Lo hacían por dolor, adoración o maravilla. Sin duda era una mezcla de las tres cosas, aunque principalmente pudiese ser por dolor. Por esto recibieron una palabra de consolación. El Cristo ascendido iba a volver. Aquí tenemos una clara promesa de la segunda venida del Señor para establecer su reino sobre la tierra. No es la promesa de su arrebatamiento lo que está aquí en la vista, sino la venida para reinar. Todos sus ojos van a verle. Hay unos 5 puntos que vemos de esta ascensión del Señor. Fue desde el Monte de los Olivos, ascendió personalmente, ascendió de manera visible, fue recibido en una nube y ascendió gloriosamente. Y pensando en la venida del Señor para establecer su reino después de la tribulación, según Zacarías capítulo 14, volverá al Monte de los Olivos, volverá personalmente, según dice Malaquías capítulo 3, volverá de manera visible, como Mateo 24 dice, vendrá sobre las nubes del cielo también, como dice Mateo 24, y volverá con poder y gran gloria. Entonces, esa promesa es para la venida del Señor, para hacer su reino, y todo el mundo va a verlo cuando esto ocurre. Mientras el arrebatamiento de la iglesia va a ser como silencioso para el mundo, no van a ver nada, solamente los creyentes van a participar en ese evento. En versículos 12 a versículo 26 vemos que los discípulos esperan en oración en Jerusalén. En Lucas capítulo 24 dice, los discípulos volvieron a Jerusalén con gran gozo. La luz del amor de Dios encendió los corazones de estos hombres y hacía resplandecer sus rostros a pesar del mar de angustias que los rodeaba. Era un corto viaje de como 1 kilómetro desde el monte que se llama del Olivar, descendiendo por el valle del Cedrón hasta la ciudad. Era la mayor distancia que un judío podía viajar en sábado en los tiempos del Nuevo Testamento.
En versículo 13 dice que una vez dentro de la ciudad subieron el aposento alto donde estaban alojados. El Espíritu de Dios da aquí los nombres de los discípulos por cuarta y última vez. Vemos la lista de los discípulos en Mateo 10, en Marcos 3, en Lucas 6 y aquí. Pero ahora hay una destacada omisión. El nombre de Judas Iscariote había ausente en la lista. El traidor había ido a su merecido suerte. En versículo 14 vemos, al reunirse los discípulos lo hicieron unánimes. Esta expresión que aparece 11 veces en Hechos es una de las claves del secreto de la bendición. Cuando los hermanos moran juntos en unidad, Dios envía la bendición, vida para siempre, como dice Salmo 133. Entonces, las dos cosas importantes es la oración y estar unánimes. En las palabras perseveraban en oración, se da una segunda clave. Ahora como entonces, Dios obra cuando las personas oran. Generalmente haríamos cualquier cosa antes de orar, pero es solo al esperar en Dios con una oración anhelante, creyente, ferviente, sin prisas y unido, que se derrama el poder avivador y capacitador del Espíritu de Dios. No se puede enfatizar suficientemente que la unidad y la oración fueron la preparación de Pentecostés. Yo recuerdo cuando era niño, mi papá tenía un libro de la vida de un hermano que trabajaba en la India. Este hermano oraba cada día de 8 horas y antes de salir a la plaza de mercado para repartir un tratado o para hablar con personas sobre el Señor, gastaba 8 horas en orar para prepararse para ir. Y este hombre, este hermano, pidió al Señor que el Señor le diera un alma cada día que podía ganarlo para el Señor. Entonces él oraba postrado sobre el piso, boca abajo, con sus manos extendidos, y oraba así por 8 horas pidiendo que el Señor le usaba para la obra de evangelismo en la India. Y este hombre así seguía a los otros misioneros que trabajaban con él, le criticaba y decían, este hombre solamente gasta tanto tiempo orando y es inútil, pero este hombre cada vez que salió después de orar decía al Señor, Señor, guíame dónde debo ir. Entonces el Señor le dijo, sigue a este hombre allá que tenía una camisa roja y habla con él de la palabra de Dios. Y así se fue y habló con ese Señor y nos mostró el camino de la salvación, y ese hombre recibió a Cristo como su Salvador. Y cada año pedía más almas para el Señor. Y cuando murió este hombre, había promedio ganado unas 11 almas para el Señor cada día, pero siempre oraba como 8 horas antes de hacer su trabajo de evangelizar. Con los discípulos había unas mujeres cuyo nombre no se da, probablemente los que habían seguido a Jesús, y también María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Hay varios puntos interesantes aquí. Esta es la última mención de María por su nombre en el Nuevo Testamento. Indudablemente, una silenciosa protesta contra la mariolatría. Los discípulos no estaban orando a ella, sino con ella. Ella estaba esperando con ellos para recibir el don del Espíritu Santo.
María es llamada la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. Jesús es el nombre de nuestro Señor en su humanidad. Por cuanto como hombre nació de María, es apropiada que sea designada como la madre de Jesús. Pero nunca en la Biblia se llama la madre de Dios. Aunque Jesucristo es verdaderamente Dios, es doctrinalmente inexacta y absurdo para hablar de Dios como teniendo madre humana, como Dios ha existido desde toda la eternidad. La mención de los hermanos de Jesús que venía después de la referencia a María hace probable que se tratase de los verdaderos hijos de María y medio hermanos de Jesús. Varios otros versículos constituyen una adicional refutación de la idea que tienen algunos de que María fue una virgen perpetua y que nunca tuvo otros hijos después del nacimiento de Jesús. En la Biblia católica hay una nota que dice que esas personas que fueron mencionadas como hermanos de Jesús eran primos, pero no es así, eran verdaderos hijos de María. En versículo 15, un día cuando estaban reunidos unos 120 discípulos, Pedro fue llevado a recordarse las escrituras del Antiguo Testamento que trataba de aquel que iba a traicionar al Mesías. Y en versículos 16 a 17, ya de entrada Pedro mencionó que era menester que se cumpliese la profecía escrita por David acerca de Judas. Antes de citar la escritura, le recordó que aunque Judas había sido uno de los 12 y que había compartido su ministerio apostólico con ellos, sin embargo, sirvió como guía de los que prendieran a Jesús. Observemos la moderación con que Pedro describe esta vil acción. Judas vino a ser un traidor por su propia y deliberada decisión, y con eso cumplió las profecías de que alguien vendería al Señor a sus enemigos. En versículos 18 y 19, esos dos versículos son tratados como un paréntesis escrito por Lucas y no forman parte del mensaje de Pedro. Completan los hechos históricos tocando a Judas hasta el tiempo de su muerte y por esto abren el camino para la designación de su sucesor. No hay contradicción entre la forma de la muerte de Judas de aquí y la que se da en Mateo capítulo 27. Mateo declara que tras haber devuelto las monedas, los 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron luego el dinero y compraron un lugar para sepultura. Lucas dice que con el salario de su iniquidad, Judas adquirió un campo y que cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Reunieron los dos relatos, parece que la adquisición real del campo le arreglaron los principales sacerdotes. Sin embargo, Judas compró el campo en el sentido de que fue su dinero y que ellos actuaron solo como sus agentes. Él se colgó de un árbol en aquel campo de sepultura, pero es probable que la cuerda se rompiese y su cuerpo se precipitó hacia el fondo, con lo que se reventó. Cuando ese incidente se supo en Jerusalén, el campo del alfarero vino a ser llamado aquel dama, que quiere decir campo de sangre en arameo. El mensaje de Pedro prosigue ahora. Tras el paréntesis explicativo de Lucas, primero nos explica que David
se estaba refiriendo al entregador de Jesús en el Salmo 69, que era desierto su morada y no haya quien habite en ella. Luego llega a la profecía particular que ha de ser ahora cumplida. En Salmo 109 dice, toma otro su cargo. El apóstol Pedro entendió esto como significando que tras la traición de Judas debería designarse un sustituto para que tomase su cargo. Es bueno ver su deseo de obedecer la palabra de Dios. En los versículos 21 a 22, el que sería escogido había de cumplir dos requisitos. Primero, había de ser alguien que hubiese acompañado a los discípulos durante los 3 años del ministerio público de Cristo, desde su bautismo por Juan hasta su ascensión. Segundo, tenía que poder dar un testimonio responsable de la resurrección del Señor. Hoy en día vemos los autoelegidos apóstoles y superapóstoles de hoy que no cumplen esos dos requisitos. Recuerdo una vez en Esperanza, encontré un pastor de una iglesia allá y lo saludé como hermano y él me corrigió y dijo, hermano, no, soy apóstol. Y yo dije, bueno, hermano, ¿cómo está? Él dijo, soy apóstol. Entonces yo dije, yo no sabía que usted tenía más de 2000 años. Y yo digo, ¿por qué me dice esto? Porque la Biblia dice que usted, para ser apóstol, tenía que ser alguien que hubiese acompañado a los discípulos durante 3 años del ministerio público de Cristo, desde su bautismo por Juan el Bautista hasta su ascensión. Y también tenía que poder dar un testimonio responsable desde la resurrección del Señor. Entonces, hoy en día tenemos mucha gente que se presenta como apóstoles y superapóstoles y superprofetas y muchos nombres que toman para ellos mismos, para su propio orgullo. En versículos 23 a 26 se presentaron los nombres de 2 hombres como poseedores de los requisitos necesarios. Uno se llamaba José, con sobrenombre Justo, y el otro se llamaba Matías. Pero ¿cuál de ellos iba a ser escogido? Los apóstoles encomendaron la cuestión al Señor, pidiendo una revelación de su decisión. Luego se echaron suertes y Matías fue el indicado como el sucesor apropiado de Judas, que se había ido a su propio lugar, es decir, a la condenación eterna. Aquí invariablemente surgen 2 cuestiones. ¿Estaban los discípulos actuando de modo apropiado cuando designaron a Matías? ¿Debieran haber esperado hasta que Dios suscitó al apóstol Pablo para llenar la vacante? Y segundo, ¿era apropiado que echasen suertes para discernir la muerte del Señor? Tocante la primera pregunta, no hay nada en el relato que indique que los discípulos actuasen mal. Habían pasado mucho tiempo en oración, querían obedecer las Escrituras y parecían unánimes acerca de designar a un sucesor para Judas. Además, el ministerio de Pablo fue más diferente del de los 12 apóstoles, y no hay sugerencia alguna de que hubiese sido levantado con el propósito de reemplazar a Judas. Los 12 fueron comisionados por Jesús en la tierra para predicar a Israel, mientras que Pablo fue llamado al ministerio por Cristo en la gloria y fue enviado a los gentiles. Con respecto a la acción de echar suertes, este método de discernir la voluntad divina
era reconocido en el Antiguo Testamento. En Proverbios 16, versículo 33, dice: los fuertes se echan en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ellos. Aparentemente la acción de Matías, por suerte, fue aprobada por el Señor, porque a partir de aquí los apóstoles son llamados los 12, como vemos en Hechos capítulo 6. Entonces sí vemos la historia del principio de la iglesia en Hechos capítulo 1 y la elección de Matías para reemplazar a Judas Iscariote. Hay unas cosas que son muy importantes, es ver la importancia de la oración entre esos hermanos. Inclusive si leemos en el libro de los Hechos sobre la oración, es un estudio en sí mismo para ver cuántas veces los hermanos oraban mucho y el Señor bendecía su obra. Y la otra cosa fue la unión entre los hermanos, que hicieron todos en unión el uno con el otro, y el Señor bendecía este principio. Entonces la oración y la unión en la asamblea también es muy importante para hoy en día. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos, que oremos. Señor, damos gracias por su palabra. Damos gracias por este recuerdo que tenemos escrito por el doctor Lucas para mostrarnos cómo el Señor empezó la iglesia en Jerusalén con la venida del Espíritu Santo que vemos en capítulo 2. El Señor siempre obraba para que su iglesia, que fue un misterio en el Antiguo Testamento, se levantara un día en el futuro, y sabemos que somos parte de la iglesia del Señor, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Somos parte de esta maravillosa iglesia y damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Damos gracias por esta posición de privilegio que tenemos como creyentes en el Señor, y damos gracias por la ayuda y la confianza que tenemos y que podemos tener conociendo al Señor. Colocamos a cada uno en tus manos y recordamos los hermanos que pasan por dificultades, los hermanos enfermos, los hermanos que tienen dificultades de trabajo, dificultades en sus familias, con sus hijos, sus esposos. Rogamos al Señor la bendición tuya sobre cada uno, que cada uno busca con confianza en ti, Señor, para resolver esas dificultades que puedan tener. Pedimos la bendición tuya sobre esta noche, que podamos tener el descanso que nuestros cuerpos necesitan y las nuevas fuerzas mañana si el Señor no viene antes. Hagamos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Andrés. Gracias al Señor por su palabra. Recordarles a las hermanas que tienen una invitación para mañana. Reunión de damas a las 7 de la noche por Zoom. Y como asamblea volvemos a reunirnos el jueves a las 6:30 para nuestra reunión de oración. Así que, hermanos, ya pueden activar sus micrófonos para despedirse. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, que Dios los bendiga. Bien. Buenas noches para todos. Hermano Humberto. Dios bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga. Que esté muy bien. Buena. Hola, Dios mío. Chao, Vivi. Hermanita Andrea, Dios te bendiga. Chao. Chao, Sofi. Chao, Sofi. Sofi. Bendiga. Sol. Chao.
Ela. Chao, Gabriela. Chao, Gabrielita. Buenas noches, que estén muy bien todos, hermanos. Buenas noches. Chao, hermano, buenas noches. Dios les bendiga. Chao, Freddy. Chao. Chao. Todos hermanos. Chao, la hermanita Chao. María Lucía. Chao, hermano Que Andrés. Dios se bendiga. Hermano Humberto. Chao, Sofi. Señor le bendiga, Gracias. Juan, Meraldita. Señor me le bendiga, hermana Amparo. También. Gracias. Bendiga. Bueno, hermanos, lamento decirles que me voy, entonces los Chao, hermano Esaú. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Dios les bendiga, hermanos. Señor les bendiga. Señor me le bendiga, hermano Dato. Amén.